mucho, los disfrutamos a ambos. Así los amamos es. Muchísimo. Muy buenos días, amada familia. Buenos días, buenos días. Salvemos Puerto Rico, la causa que nos une, la cual llevamos 10 años llevando este mensaje. Y hoy estamos botando la bola por los 400, ¿verdad? O sea que el béisbol siempre está en la sangre. Sacaste el béisbol siempre hoy. está en la sangre, ¿verdad? Hijos, y mi amigo sabe de béisbol también. También. Hoy queremos enfocar nuestra sección Salvemos Puerto Rico en un tema muy relevante, el cual es una voz que no se oye, pero es la más que está siendo amenazada. Y es la voz de nuestros niños, la vida de nuestros niños. Hoy el tema es cuidando a nuestros niños. Y yo tengo el privilegio y el honor de poder llamar amigo y hermano a José Vega, mejor conocido como el payaso Remy. Tremendo, estoy en mi casa. El tiempo que estuve en 97.7 FM fue para mí de bendición y de crecimiento espiritual. Gracias por la oportunidad, Juan Carlos, siempre. A ti por estar con Estaré nosotros. eternamente agradecido, mis hijos lo saben, mis nietos. Y de verdad que le doy gracias a Luis Roy por esta oportunidad, pastor, que durante varios años hemos estado trabajando salvando a Puerto Rico. Una de las partes más hermosas que tiene la palabra del Señor es cuando Jesús, después de un día de estar predicando, sanando gente, curando enfermos, llevando la palabra, se retira a descansar. ¿Y qué pasa? Como los niños siempre han estado en un segundo y un tercer plano, los papás al ver a Jesús descansando en una esquina, ¿qué hacen? Tratar de llevarle a los niños para que Jesús también los tocara, los sanara, estuviera con ellos, y los discípulos se paran y detienen a los niños. Y es una de las pocas veces donde dice la palabra de Dios que Jesús se indigna, se molesta, cuando no dejan que los niños se acerquen a él. Nosotros hemos trabajado con este tema porque abuela y mami hicieron una labor increíble conmigo. Yo no tuve la oportunidad de estar con mi papá, pero abuela y mami siempre decían, a mis hijos los cuido yo. ¿A quién estamos dejando que cuiden nuestros hijos? ¿A quién le estamos entregando eso por lo cual una madre está 9 meses? Un padre está haciendo un sacrificio enorme, porque como yo digo, yo traigo a mi hijo para bendecir el nombre de Dios, no para que el enemigo haga con él lo que le dé la gana. Y yo en eso soy claro, siempre he sido claro desde que soy hace 40 años personaje infantil, de respetar los derechos de los niños y las niñas. ¿Cómo cuidamos a nuestros niños? Es el tema que estamos trabajando. Así es. Y dentro de la temática, Juan y Moraima, queremos ser enfáticos en que este tema es exageradamente relevante, importante, porque comenté al principio que es una voz que no se oye, pero es la voz más amenazada hoy en día a través de todos estos movimientos. Yo traje varias noticias, varios acontecimientos que a nivel mundial están pasando, el cual uno dice, esto no es aislado. El enfoque es la niñez. Por eso el tema de hoy de cuidando a nuestros niños, con nada más y nada menos que Remy, que lleva 40 años llevando el mensaje de cuidado a nuestros niños. Y esta es una noticia que aparece: Canadá quitará la custodia a padres cristianos que se opongan a agenda gay. Ven, ya tú no tienes el cuidado de ellos. Si tú como padre te opones a la agenda gay, yo Estado, te voy a quitar el derecho de cuidar a tus hijos porque te estás oponiendo a una agenda. Y es interesante porque esto le llaman leyes de vanguardia. Ve, el gobierno de Ontario ha aprobado uno de los proyectos más restrictivos de su historia, pero le llaman proyecto de vanguardia. Exacto. Estamos al día, estamos rompiendo esquemas. Mira qué interesante, la custodia de los padres cristianos se les va a quitar si se oponen a la agenda gay. El proyecto 89, conocido como Ley de Apoyo a la Infancia, los Jóvenes y la Familia, de 2017, deroga y sustituye la anterior llamada Ley de Servicios a la Infancia y la Familia, que regulaba los servicios de protección de la infancia, la adopción y de cuidados para la crianza. Mira qué interesante lo que dice, porque este tema es muy importante. Al mismo tiempo se elimina como factor a tener en cuenta la fe religiosa. Si tu fe está en juego, ya eso no cuenta. Porque eso amenaza.
Eso, exactamente. Eso amenaza y no puede ir en contra del Estado. Así que en Canadá está pasando esto ahora mismo. En Polonia, 9 de octubre, Polonia denuncia que la ideología de género, que no es perspectiva de género, dicho sea de paso, es el único país en Latinoamérica que le llaman perspectiva de género. Aquí. Es ideología de género. Exacto. Que la ideología de género quiere enseñar a masturbarse a niños de 4 años. Eso es así. En Polonia. Eso es así. Entonces usted dice, ¿a quién hay que cuidar aquí? Exacto. ¿Y quién defiende a los niños? ¿Y quién habla por ellos? Los niños, desde la más tierna infancia, dice este estudio, mira lo que dice, de 0 a 4 años deberían dominar la masturbación. De 0 a 4 años. Explícame Dios mío. eso. My God. La parte máxima de la inocencia, de la De pureza, 0 de a la 4 belleza, años, de la niñez. tú tienes que aprender a cómo masturbarte. De 4 a 6 años deberías poder expresar conscientemente tu sexualidad. Es así. De 6 a 9 años, comienza la escuela primaria, debes dominar la masturbación y debes saber cómo tener relaciones sexuales. Y de 9 a 12 años, los niños ya deben saber bien qué es el orgasmo, la eyaculación y el sexo entre personas del mismo sexo. Ajá. En Polonia. Eso es así. Y usted dice, pero eso es en Polonia. Sí, pero la idea es la misma. Exacto. La ideología es la misma. Exactamente. Voy a compartir uno más. Esto en Estados Unidos, en California, el gobernador de California firmó una ley interesantísima en la cual ya no debemos llamar de depredadores sexuales a personas que tienen acercamiento sexual con niños, porque ya no es un estigma. Es un sello como que no es, ¿verdad? Entonces puso unas regulaciones interesantísimas diciendo que, lo estoy leyendo aquí, número 1, que no sea menor de 14 años. O sea que si tiene 15 no hay problema. Si tiene 16 no hay problema. Que la edad superior no puede ser más de 10 años. O sea, si yo tengo 23 y tú tienes 15 no hay problema. ¿Usted me entiende esto? Cuando alguna de las partes diga que el acto sexual no fue acordado mutuamente. Entonces son cosas que tú te quedas como que, ¿y los niños? ¿Quién los defiende? Exacto. ¿Quién cuida de nuestros niños? Y yo puedo seguir trayendo aquí escritos de lo que está pasando en el mundo entero bajo la misma consigna de la ideología de género. Exactamente. Así que Puerto Rico no está exento de eso y no podemos entregar en manos de nadie el cuidado de nuestros niños. Por eso yo traje a Ricky y a Remy hoy, porque son 40 años llevando un mensaje. No solamente con su música, es el personaje infantil que más canciones escritas tiene para la niñez. Un legado intachable, 40 años llevando el mensaje. Estuvimos como Fundación Saleo en Puerto Rico ayudándole a la celebración de sus 40 años. Un esposo, un padre, un abuelo que cuida a los niños. Remy no es un personaje de tarima. Remy es un personaje de casa, Exacto. de relación, de cuidado. Ajá. ¿Qué elementos son necesarios para el cuidado de nuestros niños? Yo tuve la dicha que a los 12 años un pastor de Carolina fue al residencial donde yo vivía y a través de las rejas de un balcón él me vio y me dijo baja. Y lo primero que uno hace cuando Dios te llama es decir que no. Y le hice así con el dedito. Y vuelve el pastor, insiste y me dice baja, que quiero conocerte. Lo segundo que hacemos cuando Dios nos llama es poner una excusa. Ajá. No me va a dejar mi mamá. Pero el pastor sigue insistiendo en su amor y su misericordia y su gracia y vuelve y llama y me dice, baja, que aquí vas a conocer el mejor amigo que vas a tener en tu vida. Y esas palabras me motivaron a ir donde mi madre y decirle, mami, el pastor me está llamando. Mami no me dejaba ir a la cancha porque decía que si yo iba a la cancha me dañaba. Y ella no quería que yo me dañara con eso que estaba pasando en la cancha. O sea que a lo que voy es que mis valores no los tiene que enseñar una escuela, un colegio. Mis valores los tiene que enseñar papá y mamá, abuelo y abuela en su casa. Porque ya después de 6 años que yo voy a kinder, a prekinder, no, ya yo tengo que estar. Yo soy los que conocían a mi abuelo y a mi abuela dicen, oye, tú tienes la misma personalidad. Es que me formaron. Yo soy un ser, y lo digo con mucho sencillez. El que me conoce sabe que yo soy generoso. Yo no tengo nada mío. Yo todo lo regalo. Tú me regalas algo y lo regalo. Pero eso no es mío. Eso es abuelo que me lo enseñó. Que no teníamos que tener nada de nosotros. Entonces cuando mami me dice, déjame verle la cara a ese pastor.
a ver. Y mami se asoma y ve al pastor y me dice, baja, que se ve que es un hombre de Dios. El reverendo Félix Castro Rodríguez. Wow. Yo bajo, me da un abrazo, me pregunta mi nombre, yo acepto a Jesús y empiezo a capacitarme siendo un niño con unos valores claros. Dice cuando Salomón en el proverbio dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la Biblia, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a nuestros niños. Enseñar a los niños las verdades de las escrituras los hará sabios para la salvación. Qué lindo. Entonces, mire, nosotros decimos que somos un pueblo de Dios, que somos cristianos. Se ha puesto de moda ahora a nivel secular, amén. Tengo que orar por ti. Yo esta semana que he estado promocionando los talleres de pintura míos, yo voy a emisoras seculares y cuando entro, Remy, Dios te cuide. Y yo, amén, amén, amén. Hay que orar, Remy, por este país. Y yo digo, Dios mío, hasta las piedras. Entonces, no las echamos de eso. Pero el testimonio, ¿qué hacemos? Yo siempre digo, yo tengo cientos y cientos de cartas de niños que me escriben, Remy, en mi casa está pasando esto. Nosotros tenemos una organización que trabajamos con más de 30,000 niños abusados sexualmente. Wow. Y cuando tú te metes ahí, lo que pasa es que si tú estás todo el día en el mall y todo el día viendo Netflix y ese es tu mundo, pues tú te crees que la vida es eso. Que terminas viendo la serie Narcos y lloras porque le pasó ahí, ay Dios mío, que no lo maten. Cuando Porque, aquí estamos viviendo. Wow. ¿entiendes? Sí. Entonces, yo tengo que tener una sociedad sana. ¿Por qué? Porque el que se hace responsable de mis hijos, Juan, soy yo. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿quién es el responsable? ¿Quién? ¿La escuela? No. Somos nosotros. Y como pueblo de Dios tenemos que tener una responsabilidad. Era lo que decía Magdiel los otros días, que vamos a sentarnos a esperar que Cristo venga. No. Es que hay que empezar a aclararle a la gente porque nosotros creemos en esto. Y hay cuántos pastores, cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios fueron abusados, fueron maltratados por no estar claro porque cualquier persona los cuida. Eso de que mis hijas, yo tengo 2 hijas. Papi, me voy a quedar en casa de... No. En casa de nadie usted se queda. No, pero es que fulanita se queda. Pues que se quede, pero tú no te quedas. Y le explico las consecuencias claras. Le enseño. Tengo 2 hermosas mujeres en casa de mis hijas que yo las veo criando a mis nietas. Y siempre... me emociono porque ella dice, acuérdate que papá decía esto y esto y esto. Tienes que tener una base clara para poder cuidar. ¿Quién cuida a nuestros hijos? Es la pregunta. ¿A quién le estamos entregando? Yo soy maniático con eso. Mi hija va para el voleibol, yo también voy. Mira que él va... No confío. Yo confío en Dios. Y en lo que Jesús ha hecho en mi vida y ha transformado todo la imperfección mía. Amén. Y ahí es donde hay que trabajar. Instruir al niño bajo la palabra de Dios. Y eso se ha olvidado. Seguimos sacando a los niños de los sitios, seguimos sacando a Dios de las actividades. Ayer yo tuve una reunión y entonces quieren que yo haga un especial de Navidad, pero que no hable de Jesús. Pero en qué, pero en qué cabeza cabe. Entonces, ¿qué canto? El lechón se coge, se mata y se pela. No puedo. Navidad sin Jesús quieren ahora. Ahora es Navidad sin Jesús. Nosotros Imposible. estuvimos en Tampa. Sin pesebre. En Tampa el año pasado. Qué increíble. Ahora es Happy Holiday, ya no es Happy. Exacto. Sí, ahora es fiesta. Pero si, entonces trabaja el 24, como le digo yo, yo soy ateo, pues no vayas el viernes a la playa, vete a trabajar el Viernes Santo, vete a trabajar. Porque para unas cosas sí, para unas cosas no. Mi hijo, en la escuela, un niño se para y dice, Dios no existe. Entonces mi hijo dice, espérate un momento. Mi hijo está
nacido y criado en el Evangelio. Así es. Parte del grupo de adoración. Un muchacho que predicó el Día de las Madres en la iglesia y defendió su fe. ¿A quién mandan para la oficina? ¿A él? Al que A mi defiende hijo. la fe. Mira, tienes que ir a la oficina. Remy tiene que venir Wow. porque Víctor se puso a defender. Espérese. No es que aquí hay gente que no cree en Dios, pero hay gente que cree. ¿No? ¿Entiendes? Es como en la televisión a mí me prohíben hablar de Jesús, pero entonces va cualquier otro artista a hablar de Hare Krishna y a hablar de que yo me pongo estas pulseras Lee y la a hablar de carta. El tarot, las cartas. y le dan. Entonces, el niño está ahí mirando. Yo siempre digo, en mi casa se ven películas que mi hijo puede ver junto a nosotros. El teléfono, mi hijo lo tiene. Yo no tengo que esconderle mi teléfono a mi hijo, porque él sabe lo que hay ahí. Entonces, eso es una manera de cuidar a nuestros niños. Eso es una manera de decirle a este país, ¿de qué estamos hablando? Si tú no sabes lo que es ternura, tampoco puedes hablarme de lo que es ideología y perspectiva. Es que tú no estás claro cómo me vas a enseñar a mí, es lo que yo le decía a los maestros. Una vez yo tuve un maestro de pintura que cuando me dijo, mira, lo primero que le voy a decir es que yo no pinto ni un muñequito. Entonces, ¿cómo estás dando clase de pintura? No, pero yo tengo la preparación. Y no. A mí me ofrecieron dirigir aquí una organización musical. No, mira, Remy, te vamos a poner a dirigir tal cosa. Le dije, no. Pero tú llevas 40 años en la música. Sí, yo hice el 40 años de payaso, no me capacita a mí para administrativamente dirigir el Conservatorio de Música, el Canal 6. No, tú tienes que tener algo más. Y cuando tú decides tener un hijo, tienes que tener algo más. Tus valores y tus fundamentos tienen que estar claros. Y la única manera de estar claro, mi gente, no hay otra, es la palabra de Dios. Juan, este emisor es para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Eso es así. Y eso abarca lo esencial y lo importante de lo que somos como emisora, como familia, como fundación, como iglesia. O sea que ese lema incluye a nuestros niños. Esta emisora llega a padres que son evangélicos, a padres que son católicos, a padres que no asistan a ninguna iglesia. Eso es así. Lo cual tienen hijos, tienen nietos, tienen generaciones. Y cuando yo traigo este tipo de información, más la que está pasando en Puerto Rico, no es para levantar una voz de histeria, inconsciencia alarmante, fóbica, de que, ay Dios mío, pero mira, es que está exagerado. No, es lo que está pasando. Y alguien tiene que levantar la voz por nuestros niños, porque ese es el enfoque. Y nuestros niños no son, o son para cuidarlos, no para manosearlos. El Estado no puede imponer un currículo cuyo fin sea maltratar más al niño. ¿Cuál es la voz del niño? ¿Alguien le preguntó al niño? Exacto. Cuando hablamos del tema de adopción, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la adopción? Devolverle a un niño lo que perdió. ¿Qué perdió? Un papá y una mamá. Exacto. No, pero no es el deseo del niño, la adopción. Es el deseo de los adultos. Exacto. El sueño del adulto. Es el sueño del adulto. Es que yo nunca tuve uno. Sí, porque dos machos no paren, ni dos hembras tampoco. Es el deseo del niño. ¿Qué perdió el niño? Exacto. Entonces, el cuidado del niño se pone, no importa. No importa. Porque es el deseo del adulto. Y llevo 3 semanas predicando en la iglesia que no podemos convertir deseos en derechos. Exacto. Yo puedo respetar la opinión de todo el mundo, pero es tu deseo. Exactamente. Yo trabajé en sistemas en bomberos y como inspector de incendio, y muchas veces el inspector requería algo y decía, no, porque es que yo entiendo que aquí manda un sistema de cocina, de supresión de cocina. Y yo le decía, permiso, ¿y dónde lo dice? No, Roy, tú me conoces, yo sé que tú sabes que yo soy inspector igual que tú. Sí, pero ¿de dónde tú sacas eso? Exacto. No, porque es mi opinión. Eso es tu opinión. Porque tu opinión le va a costar al cliente 5,000 pesos. ¿Ves? Mira. Entonces tú no piensas en lo que le cuenta al cliente. Tú partes de lo que dice ahí. Si no está ahí, no está ahí. Entonces, así mismo con los niños. El niño no se oye. ¿Alguien le ha preguntado a los niños, ¿qué opina de esto? Exacto. No importa. Tú vas para donde tú vas y cuando no. Mira lo que dice Moisés. Mira, cuando le enfatizó a su pueblo la importancia de enseñar a sus hijos acerca del Señor, de sus mandamientos y leyes, dice,
y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, Así es. y al acostarte y cuando te levantes, y le atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu Así casa y en tus puertas. Mira, Sólido. Y cuántas veces Jesús no toma a un niño y lo pone al frente. ¿Cuántas veces? Yo empecé a buscar cuando los panes y los peces. ¿A quién toma eso? Eso significa que ese es parte de tu milagro. Amén, amén. Es parte de tu milagro. Y tu milagro tú lo cuidas y lo testificas. Cuando Dios te sana y tú tienes un cáncer y Dios te sana, tú cuidas ese milagro y lo cuidas con tu testimonio, porque Dios te regaló algo que le pertenecía a Él. Porque a la larga nuestros hijos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Oye, Remy, Wow. Remy, hace 40 años tú jamás imaginaste que los niños iban a estar en el peligro en el que están hoy, ¿verdad? Hermano, yo he vivido el deterioro de ver cómo muchas veces la tecnología, los canales de televisión, los que dirigen las cosas de los niños. Yo empecé en unos comités con los Grammy, con los Emmy. Empecé a ver qué quería traer el Cartoon Network, cuál era la filosofía de Disney. Y siempre en los foros me paré en PBS y le dije, oye, hay una carta de derechos de los niños. O sea, yo no quiero hacer eso, no me puedes obligar a hacer eso. Exacto. O sea, aquí antes tú sentabas un niño, en un de esto de arroz castigado porque andaba descalzo, ¿verdad? Ayer yo hablé con un pastor y me decía, mira, Remy, papi me castigaba porque me veía descalzo. Y me decía, venga para acá. Entonces ponía arroz y me ponía ahí una hora. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso porque a mí nunca me pegaron. Yo nunca tuve necesidad de pegarle a mis 5 hijos. Y son personas con unos valores claros. O sea, son unos valores claros que yo no tengo que decirle las cosas. Mira, nosotros llegábamos a los sitios y yo lo miraba. Así, una mirada de fe, como decía el corito, papá. Es la que puede cambiar. Es la que... Sí, entonces, Right. mira, tanta accesibilidad a esto que tienen nuestros hijos. O sea, ya tú ves un nene con 3, 4 años, mira, con el dedito. Ay, déjalo para que se entretenga. No. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros éramos los que mandábamos en nuestra casa? Oye, abuelo llegaba y mira, ponía, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó en la escuela? Cuéntame, siéntate aquí, de frente. Ahora nuestros hijos los cuida Por la libre. la nana, los cuida el vecino, los cuida la televisión, Ellos mismos ellos mismos. están 8 horas solos muchas veces. 8 horas. Yo por eso digo, hemos visto cómo esto sigue y nosotros tenemos que detenerlo, porque ¿quién lo va a hacer? Eso es así. Amén. ¿Quién lo va a hacer? Las leyes parlamentarias, representantes, esto no, tiene que ser nosotros. Cuando yo empecé la campaña Juguemos en Paz, me partieron. Fui hasta el Congreso, hablé con Gutiérrez, me dieron una reunión, hablé de que los juguetes bélicos le hacían daño a los niños. Fui, busqué toda la información, empecé. Cuando llegué aquí al Senado, un senador me dice, mire, yo jugaba con pistolas, con rifles, mire, yo soy un hombre bueno, esto, lo otro, y mire, pude ser senador. ¿Y con qué usted jugaba? ¿Con muñecas? Wow. Entonces yo le digo, no, yo no jugaba con muñecas, yo jugaba también jugué con pistolas, porque era lo que me daban, pero entendí a través de los años que el juguete bélico le hace daño. Pudimos lograr que Toys R Us le pusiera una advertencia a los juguetes, que decía, este juguete es perjudicial. Hay que hablar, hay que expresarse. Tú no te puedes quedar callado ante lo que tú crees, y menos cuando están atacando a tu hijo. Así es. Ahora lo que viene es la pedofilia. Lo que ya está corriendo a todo lo que da es pura pedofilia. Cosa inimaginable. No. Y no solamente que está viniendo, es que el Estado lo pone como legal. Correcto. Entonces, de verdad, ¿a nombre de quién tú estás hablando? La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, no son el capricho del Estado, son herencia de Dios. Exactamente. Y cuando usted y yo quiero hablarle a los padres responsables, creyentes y no creyentes, que están dejando una huella, un legado en sus hijos,
Esa es su responsabilidad. Cuide a sus hijos. No relegue la responsabilidad en un estado de lo que le toca a usted. Usted es el responsable de marcar el corazón de sus hijos y sus nietos y su próxima generación va a acordar no lo que el Estado impuso, es lo que en casa se enseñó. Así es. La Biblia dice, yo no voy a ocultarle estas verdades a mi próxima generación. ¿Cómo mi próxima generación? Ya José va por nieto, Juan Carlos va por nieto. Yo todavía no he llegado a esa liga, ¿verdad? Así que, ¿cómo mi generación va a acordar la verdad? La verdad. Si yo la digo, yo no puedo ocultar la verdad y decirle, pues tiene que nadar así, pues esto es lo que hay. El viernes que viene tengo un conversatorio con mis jóvenes en contra de corriente. Porque ese es nuestro llamado, en contra de corriente. Totalmente. Usted no saca pecho nadando en los lazy rivers de la vida. ¿Para dónde va la cosa? Por ahí, usted no saca condición física, ni pecho, ni así. Usted va en contra. Y yo quiero soltar a cada padre a que saque el pecho por sus hijos. Amén. Nada en contra por su generación. Ellos se lo van a agradecer porque en casa se enseñó los principios y valores. Cuidemos a nuestros niños. Vinieron con una unción profética. Tremendo. Tremendo. Qué chévere. Profeta Remy. Así es. Sí. Profeta de nuestros niños. Nosotros, una vez me iba a contratar uno de los canales principales de este país y cuando me senté a negociar mi contrato, la persona me dice, mira Remy, hay una de las cosas que no está escrita ahí, pero que yo te quiero decir. Nosotros necesitamos darle actividad a ese programa y queremos que vengan 4 bailarinas así en bikini de tipo bien provocativa, porque acuérdate que eso le gusta a la gente y le gusta a los niños. Y no me hables más de salvemos el planeta ni de maltrato. No. Acuérdate que el contrato tuyo ahora, mira la cantidad de dinero que es. Y entonces, esto no está ahí, pero antes de firmarlo, pues, sabes que te vamos a poner 4 bailarinas. Y entonces yo le dije, mira, no, de verdad. Los otros días me encontré a esa persona. Y me dijo, yo te admiro. Te admiro porque cualquier persona hubiese filmado. Exacto. Cuando yo suspendí que las niñas a mi programa fueran en bikini a estar imitando el gatañón y a esto, todo el mundo, no, que... Ahora es ley que ningún niño puede estar así en la televisión. O sea, hay que atreverse a hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo. Eso. Gracias esta mañana. Qué tremendo cerrar la semana y el programa con un segmento como este. Gracias, Luis, y gracias, Remy. Gracias Un abrazo. Salvemos Puerto Rico, familia. Chévere. Amén. Mucha Se les ama, bendición. se les quiere. Mucha bendición para ustedes y que sigan adelante. Pastor Luis Roy. Remy. ¡Tremendo!